Nosotros somos ustedes. Somos la locura que se esconde dentro de todos ustedes, rogando ser liberada. Esta frase, escalofriante, supuestamente fue pronunciada por uno de los sujetos de prueba de uno de los experimentos más perturbadores de los que se tiene registro, o al menos esto es lo que se dice. Hoy vamos a hablar del experimento ruso del sueño, una historia que ha circulado en internet durante años y que, aunque muchos la consideran solo una leyenda urbana, hay quienes creen que tiene algo de verdad. La historia nos lleva a la década de 1940, en plena Guerra Fría. Un grupo de científicos rusos estaban obsesionados con encontrar nuevas formas de aumentar el rendimiento humano, especialmente en tiempos de guerra. Se dice que lograron desarrollar un gas experimental capaz de mantener a una persona despierta durante largos periodos sin necesidad de dormir. Y como necesitaban probarlo, seleccionaron 5 prisioneros políticos. La oferta era simple: si aceptaban participar en el experimento y lograban permanecer despiertos durante 30 días, serían liberados. Así que los encerraron en una habitación hermética, sin ventanas, con suficiente comida y agua para un mes. La única interacción con el exterior era a través de micrófonos y pequeñas cámaras que lo estaban vigilando. Para asegurarse de que el gas realmente estuviera funcionando, este se introducía constantemente en la habitación. En los primeros días, al principio, todo parecía normal. Los sujetos conversaban entre ellos, contaban historias, incluso bromeaban. Pero al pasar de los días, el tono de la conversación cambió. Al tercer día, algunos ya mostraban signos de paranoia. Hablaban entre susurros, parecían sospechar uno de otros. Para el quinto día, la situación empeoró. Uno de ellos comenzó a gritar sin parar, golpeando las paredes, como si estuviera tratando de escapar de algo que solo él podía ver. Lo más perturbador fue la reacción de los demás. En lugar de preocuparse o intentar calmarlo, se quedaron completamente en silencio. Cuando el experimento llegó al 10º día, ocurrió algo que nadie esperaba. El cuarto quedó completamente en silencio. Los científicos, preocupados, revisaron los micrófonos pensando que tal vez se habían averiado, pero no, aún funcionaban perfectamente. Simplemente los sujetos ya no hablaban. El único sonido que se escuchaba era una respiración lenta y pesada. Cuando los investigadores intentaron comunicarse con ellos a través de los intercomunicadores, la respuesta fue escalofriante. Una voz débil y casi inhumana dijo: "Ya no queremos ser liberados". Los científicos sabían que algo andaba muy mal, así que decidieron abrir la habitación. Cuando entraron, lo que encontraron desafió toda lógica. Uno de los sujetos estaba muerto, pero lo más aterrador era lo que los demás habían hecho consigo mismo. Uno de ellos se había desgarrado el abdomen con sus propias manos, sacando parte de sus intestinos y dejándolo sobre el suelo, pero seguía vivo. Otro se había arrancado los labios y las puntas de los dedos como si estuviera intentando sentir algo más allá del dolor. Y lo más inquietante, a pesar de sus heridas, ninguno mostraba signo de sufrimiento. Cuando los soldados intentaron sacarlos de la habitación, los prisioneros se resistieron con una fuerza inhumana. Se necesitaron varios hombres armados para reducirlos, y cuando por fin lograron sedarlos, la última frase que uno de ellos murmuró antes de perder el conocimiento fue: "Nosotros somos ustedes, somos la locura que se esconde dentro de todos ustedes, rogando a ser liberados". No me reconocía a mí mismo. No sé qué me pasó, pero cuando tenía el uniforme puesto, era como si me convirtiera en otra persona. Me gustaba el poder, y lo peor es que no me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Estas palabras fueron dichas por uno de los participantes de uno de los experimentos más perturbadores, el experimento de la cárcel de Stanford. Lo que inicialmente era un simple estudio universitario se convirtió en una demostración más rara de lo que el poder y la autoridad pueden hacerle a una persona. En el 1971, el psicólogo Phil Zimbardo de la Universidad de Stanford quería estudiar el comportamiento humano en condiciones de encarcelamiento. Por ello, diseñó un experimento en el cual 24 estudiantes universitarios serían seleccionados y asignados al azar a 2 roles:
guardias o prisioneros. La idea era simular una cárcel dentro del sótano del Departamento de Psicología de la universidad, con reglas estrictas y vigilancia constante. El experimento estaba planeado para durar 2 semanas y cada participante recibiría una compensación económica por los días en los que participara. Pero lo que nadie esperaba era que todo se descontrolara en cuestión de horas. Cuando los estudiantes fueron asignados a sus roles, al principio todo parecía una simple actuación. Los prisioneros recibían uniformes con números en lugar de nombres, fueron esposados y tratados como criminales desde el primer momento. Los guardias, por otro lado, recibieron gafas oscuras, uniformes y bastones, y se les dijo que podían imponer disciplina como quisieran, sin recurrir a la violencia física. Pero lo sorprendente fue que todos los participantes en su nuevo rol cambiaron. Los guardias, que al inicio se mostraban algo inseguros, comenzaron a ejercer su autoridad con más fuerza. Les daban órdenes a los prisioneros con un tono cada vez más dominante y los obligaban a hacer flexiones como castigo por desobedecer. Los prisioneros, en cambio, empezaron a sentirse realmente atrapados. Era como si sus mentes olvidaran que esto solo era un experimento. En el segundo día, los prisioneros comenzaron a rebelarse. Se negaron a salir de sus celdas, rompieron sus uniformes y bloquearon las puertas con sus camas. Querían demostrar que no se dejarían someter, pero los guardias no lo tomaron bien. Para retomar el control, usaron extintores de gas y entraron con fuerza en las celdas. A partir de ese momento, comenzaron a aplicar castigos cada vez más crueles, como la privación del sueño, castigos físicos, hacer ejercicios o flexiones o permanecer en posiciones incómodas durante horas, o humillaciones constantes. Uno de los castigos más extremos fue cuando los guardias obligaron a los prisioneros a limpiar los baños con sus propias manos. Lo peor es que ninguno de ellos se negaba, porque en sus mentes ya no eran estudiantes, eran prisioneros de verdad. Para el día 4, para este punto del experimento, el comportamiento de los participantes estaba completamente transformado. Los prisioneros, que antes eran personas seguras y extrovertidas, ahora se veían convertidos en sombras de sí mismos. Algunos lloraban en las esquinas, otros obedecían cualquier orden sin cuestionar. Uno de ellos tuvo un colapso nervioso y fue sacado del experimento. Mientras tanto, los guardias disfrutaban cada vez más de su poder. Uno de ellos, identificado como John Wayne, se convirtió en el más cruel de todos. Hablaba con ese acento sureño, forzado, y trataba a los prisioneros con una brutalidad escalofriante. Cuando Zimbardo, el psicólogo a cargo, vio esto, no hizo nada. ¿Por qué? Porque él mismo había asumido el rol de superintendente de la prisión y también había caído en el experimento. Para el día 6 del experimento, todo ya era un caos. Los guardias habían tomado su posición y los prisioneros eran unos sumisos más de la historia. Ya la psicología, la mente y todo había cambiado. Ya no habían estudiantes, habían prisioneros. Ya no habían compañeros, habían vigilantes. A los 6 días, el psicólogo Christian Marshall, quien visitó la prisión, vio lo que estaba ocurriendo y se impactó. Y le dijo a Zimbardo: esto es inhumano, ¿cómo puedes permitir esto? Solo en ese momento Zimbardo se dio cuenta del horror que había creado y decidió detener el experimento. Los prisioneros fueron liberados y los guardias regresaron a sus vidas normales, pero internamente y psicológicamente nada volvió a ser igual. Esto es por tu bien. Imagínate despertar en una habitación blanca con luces cegadoras sobre ti y no sabes cómo llegaste a ese lugar. Y un hombre con bata blanca se acerca y te susurra el oído: esto es por tu bien. Antes de que puedas reaccionar, sientes como una aguja clavándose en tu brazo y ahí todo se vuelve borroso. Y aunque pienses que esto hace parte de una película de ciencia ficción, no, esto realmente sucede. Esto hace parte de un programa ultra secreto de la CIA, el Mecha Ultra. Y lo peor de todo es que las víctimas no tenían idea de que estaban siendo usados como conejillo de India. Para entender un poco más de este experimento, tenemos que viajar a los años 50, en plena Guerra Fría, sí, otra vez, Unión Soviética.
esta parte de la historia, los países buscaban cómo tener superhombres y por lo tanto se crearon muchos experimentos que al día de hoy algunos siguen siendo clasificados. Este experimento involucraba psiquiatras, médicos, científicos y agentes de inteligencia. Los experimentos se llevaron a cabo en más de 80 hospitales, universidades, prisiones y bases militares en Estados Unidos y otros países. Pero, ¿qué buscaban con estos experimentos? La CIA estaba obsesionada con la idea de que la Unión Soviética y China ya estaban desarrollando técnicas avanzadas de lavado de cerebro y control mental, y la agencia quería descubrir métodos para forzar confesiones de prisioneros de guerra, crear agentes encubiertos que siguieran órdenes sin recordar nada después, desarrollar drogas que alteraran el comportamiento humano, borrar recuerdos o implantar nuevos en la mente de una persona. Y para lograr esto, hicieron pruebas con drogas, hipnosis, torturas psicológicas y manipulación sensorial. Lo que hay que tener en cuenta es que el Mecha Ultra no era un experimento, era realmente un análisis de muchos experimentos. Se dice que fueron más de 150. Uno de los experimentos era el uso de drogas alucinógenas, para el cual querían hacer un lavado de cerebro. Se utilizaba el método del LSD o ácido lisérgico, una droga psicodélica que causaba alucinaciones. El proceso era una administración de LSD a los sujetos sin que ellos supieran, para ver cómo reaccionaban. Algunos de estos experimentos duraban días o incluso semanas, manteniendo a las víctimas en estados alterados de conciencia. Uno de los casos más infames fue el de Frank Alonso, un científico que trabajaba en el programa y que fue drogado sin su consentimiento. Días después, Alonso cayó desde la ventana de un hotel en Nueva York. La versión oficial fue que se quitó la vida, pero su familia descubrió años después que su cráneo tenía fracturas que indicaban que pudo haber sido un homicidio antes de caer. Hipnosis y control mental. La CIA también intentó implantar órdenes en la mente de personas a través de la hipnosis extrema. Querían ver si podían hacer que alguien cometiera un crimen sin recordar nada después. En algunos casos, los sujetos entraban en un estado de trance profundo y seguían órdenes sin dudar, pero nunca se pudo confirmar si realmente lograron crear crímenes programados. Privación sensorial y tortura psicológica. Otro método común era la privación sensorial. Los sujetos eran encerrados en habitaciones oscuras, sin contacto humano, sin ruido, sin luz y sin estimulaciones. Después de días en esas condiciones, las víctimas comenzaban a tener alucinaciones, perder la noción del tiempo y entrar en estados de psicosis. El objetivo era romper la mente humana y ver si podían reprogramar desde cero. ¿Y quiénes fueron las víctimas? En muchos casos, las víctimas ni siquiera sabían que estaban siendo parte de un experimento, ya que las pruebas se hicieron con soldados del ejército, pacientes de hospitales psiquiátricos, presos en cárceles, ciudadanos comunes que acudían a consultas médicas o terapia. Se dice que incluso hasta menores de edad y personas con enfermedades mentales que fueron drogados y sometidos a tratamientos de electroshock sin su consentimiento. Y todo esto fue descubierto ya que en el 1975 el Congreso de Estados Unidos realizó una investigación y descubrió parte de los archivos que aún seguían con vida. El gobierno admitió la existencia del programa y dijo que había sido un error del pasado. Lo más probable es que allá afuera todavía existan experimentos con seres humanos, animales, para probar, intentar crear una especie que aún no tenemos.